Habíamos quedado la última vez en los loops. Vamos a hacer un recorderis de lo que vimos en la última clase. La última clase vimos arrays y loops, ¿cierto? En arrays hablamos de cómo declararlos, cómo llamarlos, cómo mostrarlos. Hablamos de cómo, de todos los tipos de datos que pueden ser almacenados en un arreglo, ¿se acuerdan? Que eso pues no tiene restricciones. Hablamos de cómo se organizan los elementos, cómo podemos saber cuántos elementos hay en un arreglo a través de la propiedad .length. Hablamos de los índices que nos permiten acceder a los elementos de un arreglo, que esto viene por defecto. Hablamos de cuatro métodos, el push, el pop y el shift, que nos permite agregar y eliminar elementos de un arreglo, cada uno con sus diferencias. Hablamos del LIFO y el FIFO, que es una estructura de manejo de la información, que son las mismas pilas y las filas. Hablamos de nuevo de los índices, cómo sacar un elemento de un arreglo a través de su índice. Y algunos métodos adicionales como el index of, que nos dice la ubicación, el índice de un elemento, el reverse, que nos invierte el orden de todos los elementos de un arreglo, el sort, que nos permite ordenarlos, y el slice, que nos permite sacar un pedazo del arreglo o incluso hacer una copia completa del mismo. Hablamos de cómo generar una copia con los arreglos, ya que pues recordemos que ellos utilizan son referencias, no valores. Entonces aquí buscamos cómo crear una copia con el slice y cómo crear una copia con el split operator, que nos había mencionado su compañero antes, que así se llamaba. Eso fue lo que vimos con respecto a los arreglos. Con respecto a los loops, vimos en qué consiste el for, ¿cierto? Teníamos un ejemplo de unos invitados. Queríamos saludar a todos los invitados, estaban todos en un arreglo, así que creamos un for para poder recorrer la lista y saludar a todos los invitados. También hablamos por acá del for of, que es otra estructura de información que se parece mucho al for each, y en vez de tener un iterador, lo que hace es pasar una variable y esa variable va a reemplazar cada uno de los elementos del arreglo hasta que haya completado pues todo el recorrido. Hablamos del for os, hablamos del for each, que es una función, no es una estructura, no es declarativa, sino es una función. Hablamos de las funciones así en arrow, pero pues muy por encima. Hablamos del while, que es otra forma de iterar con los arreglos, que es un poco más sencilla, que simplemente tener en cuenta la condición. Ya hablamos del do while y cómo funcionaba, que primero realiza el código y luego sí evalúa la condición de iteración. Y eso fue lo último que vimos en la clase pasada. Para la clase de hoy les voy a hablar de tres cosas importantes que hay que tener en cuenta en JavaScript. En realidad son muchas curiosidades. Esta clase hoy es de curiosidades y cosas raras que ocurren con JavaScript, especialmente con primero los números. Voy a empezar a hablar de los números en JavaScript y cómo en realidad funcionan. Voy a colocar números.js y voy a llegar aquí un momentico a mi navegador. Les voy a enseñar algo. Ustedes recuerdan que en Java, por ejemplo, los números tienen distintos tipos, ¿no? Siempre está el float, ahí está, el float, el double, el int, el short, el long, que son varios como tipos de datos y que dependiendo de cada uno de ellos, Java asigna un espacio en memoria para esos números, ¿no? Y esos números tienen un rango. Por ejemplo, si trabajáramos con un short, no podríamos colocar un número mayor a 32.767 porque no hay espacio en memoria suficiente para poder procesar ese número. Entonces, si manejáramos shorts, teníamos este rango para trabajar con esos números. Que por lo general nosotros siempre trabajábamos con un int, que rara vez nos pasamos de este número de acá. Pero en algunas ocasiones tendremos que utilizar longs, floats, doubles, otros tipos de datos que son únicamente para almacenar números, ¿sí recuerdan? Entonces eso es lo que ocurre con lenguajes como Java, lenguajes como Java tan estrictos que te piden que, aunque curiosamente Java no es tan estricto, hay lenguajes incluso peores, como C, por ejemplo. En C tienes que especificar exactamente todo, dónde va la variable, dónde se va a almacenar, en qué espacio de memoria, los apuntadores, toda esa cuestión. Eso sí es mucho más heavy. Pero en este caso Java, con el tema de los tipos de datos, que todos aquí pueden ser números, nos tiene una cantidad de tipos, ¿no? Varios. Fijémonos también que el float y el double tienen esto que se llama la IEEE 754 Floating Point. Eso es un estándar que hay que tener muy en cuenta. Pero hay que tener en cuenta este estándar IEEE, bueno, el floating point de 64 bits en especial. Ese es el estándar para los double. Pero en teoría JavaScript no tiene nada de esto. JavaScript no tiene todos sus tipos. JavaScript siempre maneja este de acá.
siempre maneja todos los números independientemente del tamaño que tengan, siempre los va a manejar con esta estructura, con este IEEE 754 floating point de 64 bits. O sea que para JavaScript todos los números que uno registre como variables o guarde son en realidad puros doubles, por así decirlo. ¿Cómo podemos entender esto o qué significa que sepamos esto en realidad? Lo primero que hay que tener en cuenta es, ya que sabemos que JavaScript solo maneja por decirlo así, un tipo de dato numérico, hay algunas restricciones. El primero de ellas es el límite de los números enteros. ¿Cuántos números enteros es capaz de procesar o almacenar JavaScript? En este caso, ese límite son de 15 dígitos. JavaScript solo es capaz de interpretar correctamente 15 dígitos en números enteros. ¿Qué significa esto? Yo por acá tengo esto, que es mi variable x. Puse exactamente 15 nueves ahí. Acá hay 15 nueves, ¿cierto? Voy a crear otro llamado y, que le voy a colocar uno más, 9 más, simplemente. Ya hay 16. Y voy a crear acá otro, para ser un poco más descriptivo. Lo llame z. Y le voy a colocar un par de números más. Le voy a colocar un 1, 2, 4, 7. ¿Vale? Incluso aquí ya se ve unos 3 puntos que indican que ese número se está pasando de los límites, ¿no? Eso es algo que no me he dado cuenta. Pero bueno, ¿qué pasaría yo si yo coloco acá console.log de x? X en este caso tiene los 15 dígitos, así que no tiene ningún problema con interpretarme ese número. Si yo lo paso, por ejemplo, y o le paso z, ahí es donde empiezan a haber un par de problemillas. Cuando corro esto, en este caso, el y no logró, por decirlo así. Ah, mira, sí me interpretó el último. Genial. El y se sobrepasó ese límite y no lo interpreta precisamente bien. O sea, no es tan preciso como ocurría, por ejemplo, con el 9. Incluso en la última variable nos pasamos por muchísimo más dígitos. Pero si se dan cuenta, no es exactamente el mismo número. No aparece el 1, 2, 4, 7. Aparece incluso un 8 y él agrega puros ceros. Y ese como JavaScript ya sobrepasó ese límite que él logra interpretar, lo que hizo fue incluso redondearnos y no hacerlo de la manera más precisa posible. Entonces hay que tener en cuenta esto, cuando nos pasemos ese límite de dígitos, todos los números que coloquemos aquí, de aquí para adelante, no van a poder ser interpretados como son en realidad. JavaScript los va a redondear a un número como lo hizo en el segundo caso, que nos dio únicamente un 1 y puros ceros ahí. Entonces hay que tener en cuenta esto. Igualmente, si yo sigo alargando esto, ninguno de estos números lo va a interpretar de esta manera. Ninguno no va a interpretar estos 1, 2, 4, 5, no los va a ver de esta manera. Los va a ver simplemente, los va a redondear y los va a ver como un cero, incluso. Incluso me puso aquí un exponencial, que significa que tengo un 1 y 29 ceros a la derecha. Eso es lo que significa ese exponencial de aquí abajo. Ese e más 29. Este 1 y puros ceros a la derecha. Así que fíjense que no me está interpretando esos dígitos porque evidentemente no hemos pasado del límite de los 15 dígitos. Así como por los números enteros tiene un límite, evidentemente los decimales también tienen un límite. Y para los decimales, ese límite es de 17. JavaScript, por lo general, deja 17 decimales para trabajar. Más allá no le interesa y posiblemente sea muy poco el uso que tengamos a un decimal por allá tan lejano. Voy a enseñar algo muy curioso que ocurre con JavaScript. Por ejemplo, yo puedo colocar acá 0.1 más 0.2, ¿cierto? Y ustedes dirán, bueno, eso es una suma muy explícita, muy discreta. Simplemente 0.1 más 0.2. Esto me tiene que dar 0.3. Algo muy curioso es que esto evidentemente va a dar 0.3, pero JavaScript le va a enseñar a ustedes todos los 17 caracteres que tiene, los decimales, perdón. Los 17 decimales, ya que pues es un poco extraño lo que hace aquí JavaScript, pero lo que busca más o menos es dar precisión a través de los decimales. ¿Y por qué esa precisión con una operación como esta? Porque esa operación es como si tuviéramos 10 dividido en 3, o sea, siempre va a tener como se me olvidó cómo se llama eso en matemáticas, pero nos va a dar 3.3333333 y un poco de decimales infinito, ¿no? Una infinidad de decimales. Curiosamente ocurre lo mismo con esta operación. Y lo que quiero decirles es que algo tan sencillo como esto, como un 0.1 más un 0.2, que literalmente pueden ser centavos de un producto, sumarlos les va a generar 17 decimales simplemente porque JavaScript quiso. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa cuestión.
Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuándo va a ser necesario tantos decimales en un programa mío? De pronto en un programa web o algo por el estilo así no, de pronto no es tan necesario, pero por ejemplo imagínense que ustedes trabajen en algún simulador o en algún proyecto un poco más científico, ahí sí esos decimales son muy importantes. O sea, sobre todo cuando digamos se tienen que hablar de, no sé, algún simulador de algún átomo que maneja unidades supremamente pequeñas y diminutas, ahí sí van a ser importantísimos todos los decimales porque son números que van cambiando el comportamiento de algo, por ejemplo. Entonces posiblemente JavaScript no sea como el mejor lenguaje para trabajar con unidades tan pequeñas o con números tan grandes. Es para que lo tengan muy en cuenta. Como les decía, yo por acá les tengo un ejemplo. ¿Qué pasa si tuviéramos, por ejemplo, el precio del vino? Tenemos un precio de un vino y digamos que nuestro vino cuesta 200 pesos con 3 centavos, ¿no? Que eso sí puede pasar en un caso, cuando se estén haciendo una aplicación de una tienda o lo que sea. Ustedes pueden tener precios de sus productos y pueden tener centavos. ¿Qué pasa si ustedes quieren calcular el total de una persona que compró 3 vinos? Ustedes simplemente colocarían precio de vino, lo multiplican por 3, ¿cierto? Es lo más lógico. Y esto lo enseñan por ahí en consola o lo enseñan en la factura y se lo muestran al cliente. Cuando corramos esto, como les decía, JavaScript siempre maneja los decimales y va a aparecer esto. Y esto obviamente no es para nada presentable en ningún lado. O sea, ustedes no van a colocar ese valor en una factura porque se les va a ocupar la mitad del espacio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Por lo general hay un truquito que encontré varias veces en internet. Lo voy a colocar acá truco. Que lo que hace la gente, en este caso, es tomar el precio del vino, lo multiplica por 100, lo multiplica por 3 y luego lo divide en 100. Y ya todos sabemos que cuando multiplicamos algo y lo dividimos por ese algo, es como si estuviéramos multiplicándolo por uno, ¿cierto? Es como si tuviéramos... Ustedes saben que uno sobre uno es uno y 500 sobre 500 sigue siendo uno, ¿no? Eso sigue siendo un uno en teoría, en matemáticas. Entonces lo que hacemos al multiplicar aquí por 100 es precisamente ahorrarnos todo este mocoñón de decimales, esa multiplicación de decimales ahí, y ya pues va a ser un poco más presentable la información del total de los vinos que compró esta persona. Voy a correr esto. Si se fijan, ya no aparece todo este número de acá, sino que simplemente aparece 600.9 centavos. Eso es un truco muy útil. En este caso es útil porque los decimales son cortos. Y yo acá agregar un poquito los decimales, por ejemplo ahí, posiblemente ese truquito no me sea tan útil. Bueno, sí funcionó. Pero bueno, el caso es que depende mucho de los decimales que manejemos acá. Para asegurarnos totalmente de que cualquiera que sean los decimales que trabajemos aquí, existe otra forma un poco más presentable de hacerlo. Es la forma 2. Y es incluirle a la operación el math.round. ¿Qué es math.round? Math, recordemos que es esa interfaz que nos provee funciones matemáticas para trabajar, pues evidentemente con los números, ¿no? Eso de interfaz lo vamos a ver más adelante. Pero en realidad es una instancia que nos permite acceder a funciones para trabajar con números. Tenemos aquí el random, ¿recuerda? Que nos genera un número aleatorio de un rango a otro. Existen varios métodos como el max, el min, ahí está el round, está el floor, está el random. En este caso vamos a utilizar el round que nos permite redondear un valor. Y aquí yo puedo colocar el precio del vino por 100 por 3 y aún así me haya pasado la n cantidad de decimales, pues aquí él me los va a redondear para que no se altere tanto el resultado final. Y eso al final lo dividimos por 100 y de nuevo lo podemos enseñar. Y esa sería como la manera más segura de trabajar algunos decimales y poder redondearlos, poder formatearlos para que sean presentables, ¿no? Para que se vean bien en donde sea que lo vayamos a utilizar. Voy a correr esto y pues evidentemente va a aparecer lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo que hicimos antes porque en este caso los decimales no son tantos y no alteran tanto el producto final. Pero bueno, acá importantísimo es que el math.round se haga a la operación que contiene los decimales y no a la operación total. Porque si yo coloco aquí esto dividido en 100, acá dentro de la operación, pues me va a tomar el 600.9 y me va a redondear esos 9 centavos al siguiente peso. Y eso es lo que no queremos, porque queremos que se queden los 9 centavos, ¿no? Si yo corro esto,
y me va a aparecer 601. O sea, me redondeo todo el resultado final y eso no es lo que yo quiero. Entonces tengan cuidado cuando estén manejando con eso porque se puede generar un... En contabilidad, por ejemplo, se pueden salir por un centavo en cada producto. Imagínense que ustedes vendieron 500 o 100.000 vinos. Entonces va a haber un descuadre de cuentas terrible y seguramente los van a culpar de eso. Entonces mucho cuidado cuando manejen esos decimales, intenten redondearlos, ¿no? Tienen que seguir las reglas de la empresa para eso. Eso por ese lado. ¿Qué más sería mostrarles? Bueno, en este caso tenemos 600.9, ¿no? Recordemos que si corremos esto, nuestro total fue de 600.9 centavos. ¿Qué pasa si no queremos que se parezca a punto .9, sino que aparezca a punto .90, que es un poquito más presentable, ¿no? Por defecto dejamos que los centavos ocupen dos decimales y lo que queremos es mostrar dos decimales esta vez. Así que, ¿qué pasa si quiero mostrar n cantidad de decimales? Para eso existe un método, evidentemente. Así que me voy a traer por acá el precio del vino y esta operación de aquí. Esta no, voy a traerme esta que es la que más funciona. Y si yo quiero mostrar, en este caso, este total con los dos decimales, los números tienen una función que se conoce como toFixit, que es esta que está acá. Y con toFixit podemos colocarle la cantidad de decimales que queremos que aparezca de ese número. En este caso yo solo quiero que aparezcan dos. Y este método no va a modificar la variable, sino que en cambio lo que va a hacer es retornarnos un string con el cambio que hicimos. Así que aquí voy a colocar una variable llamada totalString y esa es la que yo voy a mostrar por consola. Cuando corra esto, me va a aparecer el 600.90. Y así mismo, si yo agrego más decimales, pues todos los decimales que yo incluya ahí van a aparecer en lo que yo pues requiera, ¿no? Aquí solo necesito dos, así que con eso ya tenemos formateada la información de un número. Ya podemos decirle cuántos decimales quiero de ese número. Algo curioso es que este total string, pues como lo indica es string. Y pues bueno, dirán ustedes, ¿qué pasa si yo de nuevo quiero ese punto 90, pero lo quiero otra vez como número? Quiero que no quede un string, sino que quiere como un numerito. Entonces aquí sabemos que tenemos un tipo de dato string y lo queremos pasar a un tipo de dato numérico, pues tenemos que realizar el casting, ¿no? Ya hemos hablado un poquito del casting, que es esto de pasar un tipo de dato a otro. Entonces en nuestro caso, yo quiero pasarlo a número, total número. Tendría que tomar el total string y aplicarle un método de casteo. Existen varios métodos. Ya conocemos uno. Recuerdan que habíamos hablado del number, que con number podíamos convertir cualquier string a número. Existe otro similar, que es muy curioso, que va con el tema que estábamos hablando hace poco. Se llama parse float. Parse viene casi siempre relacionado con funciones que cambian tipos de datos. En este caso queremos convertir este string a un tipo float. Dirán ustedes, pero ¿por qué un tipo float si habíamos quedado que JavaScript no maneja esos tipos de números, ¿no? Pues ya se van a dar cuenta por qué la necesidad del parse float aquí. En este caso si yo muestro console.log de total num, pues evidentemente me va a aparecer ahora como número y se va, bueno, en este caso tengo que seleccionar todo y para comprobarlo mejor voy a colocar acá el typeof. Es mucho mejor así. Voy a volver a seleccionar todo, corro y aquí está el número que estaba antes formateado y el tipo ahora es un número, ahora es un number. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero recuperar total num? Quiero que me aparezcan los 600 nomás, solo quiero la parte entera de mi precio, ¿no? Porque si lo corro así me aparece todavía como un número e incluso me aparece todavía el decimal. ¿Qué pasa si lo quiero como solo un número entero? Pues existe otra forma de formatearlo que no es precisamente parsefloat, sino que se llama parseInt. Y con parseInt solo obtenemos o casteamos la parte entera del string que venga por acá. Cuando yo corra esto, me aparece 600. Entonces, precisamente por eso existe tanto number, tanto parseInt y parsefloat, pues para esos casos muy específicos donde intentamos convertir, pero no precisamente a ese tipo de dato number, por así decirlo. Recordemos que el number también funciona, ¿no? Si yo comento esto y muestro esto, va a funcionar sin ningún problema. Ahí está. Y si le pido el tipo, me va a decir que evidentemente es un número.
¿Y eso por qué lo intentamos saber? Porque nosotros manejamos muchísimo la información y la información que a nosotros nos llega tenemos que saber cómo modificarla, ¿no? En algunas ocasiones no vamos a necesitar los decimales, así que vamos a tener que utilizar el parseInt. Y en otras ocasiones sí vamos a necesitar los decimales, entonces tenemos que utilizar el number o el parsefloat. Imagino que la diferencia entre ellos tiene que ser algo muy mínimo. Incluso acá si leemos la descripción dice que convierte un string a un float point number, que es exactamente el mismo que habíamos hablado hace un rato, que es este de aquí, el floating point. Y si lo hacemos a través de number, nos va a decir lo mismo. Dice que hay un objeto que representa un número de cualquier tipo y todos los números en JavaScript son 64 bits floating point numbers, o sea, ese mismo tipo de dato. Así que en teoría yo podría decir que hacen lo mismo. Pero bueno, este yo creo que es específicamente para strings, el parse float, y el number, en cambio, puede recibir un objeto como parámetro, la diferencia. Este recibe objeto y este recibe un string. Pero pues son cosas mínimas, ¿no? Hay que tener en cuenta. Ahora, continuando, ya tenemos cómo transformar de un string a un número cuando queramos. Existe también unas funciones muy curiosas con JavaScript y es que nos permite cambiar de bases muy fácilmente. ¿Qué significa cambiar de bases? Por lo general JavaScript maneja el base 10, ¿no? El base decimal. Tenemos los números de 0 a 9 y así interpreta técnicamente todo lo que conocemos en números. También existe la base 2, que es la base binaria, y la base 16, que sería la hexadecimal, que son como las más populares. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo acá un número, por ejemplo, el 456? Yo este número lo quiero pasar a binario. JavaScript pues, me permite hacer eso. Yo creo acá una variable, le coloco num punto toString. El punto toString pues, nos permite retornar una representación en string de ese número. No solo eso, también podemos colocarle entre los paréntesis en qué base queremos ese número. Yo lo quiero en base 2, que es binario. Cuando yo muestre eso, ese número que estaba en base 10, ahora me va a aparecer en binario. Con simplemente haber colocado el toString 2, ahí está, el mismo número, pero en base 2. Y así mismo con cualquier base, con base 8, 16, 32, creo que hay otra más, pero se me olvida. Y ya depende de ustedes qué necesiten hacer con esos números, ¿no? Porque hay casos donde sí van a tener que utilizar los hexadecimales, que sí van a tener que utilizar los binarios. Casos de pronto muy específicos, pero pues ya saben que con el toString y el número pueden acceder a esa base. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, si tenemos un valor hexadecimal. Para crear un valor hexadecimal, que eso fue algo que aprendí hace poquito, uno coloca 0x y el valor hexadecimal que quieran colocar. Y eso sigue interpretándose como un número. Y este hexadecimal lo puedo pasar incluso de base 16 a base 2 si yo quiero. Entonces puedo colocar acá console.log del xnum, pero toString, y le puedo decir que me lo muestre en binario. Cuando yo corra esto, ahí está. El hexadecimal que tenía arriba ya fue pasado a binario en menos de nada. Y recordemos también que si yo coloco acá console.log del número hexadecimal, solo así, sin nada, ya decir por defecto me lo va a cambiar en base 10. No me va a mostrar el hexadecimal, me va a mostrar en base 10 todos los números siempre. Y aquí podemos comprobarlo. Acá puedo colocar este en base 10. La voy a colocar acá, número decimal. Y ese número decimal lo puedo pasar a hexadecimal y tendría que darme exactamente lo mismo que tengo acá arriba. Entonces coloco número decimal, toString, y lo quiero ahora en base hexadecimal, o sea 16. Y lo que debería aparecerme es lo que tengo arriba. Voy a correr esto. Y ahí está, el FA, FA, FA que tenemos acá arriba. Así que si se dan cuenta, no tiene fallo, o sea, obviamente no va a fallar, es muy preciso esta cuestión. Pues alguna vez intentan cambiar bases de algún número, cosa que pues, es muy poco probable, pero tienen que tenerse a todo en el mundo de la programación, muchachos. Entonces ahí saben que JavaScript lo puede hacer súper sencillo. Hacer esto a mano o con nuestras propias funciones es un trabajo durito, es bien pesado. Algo más que quería enseñarles, que pues en el caso de que lo necesites son los exponenciales, ¿no? JavaScript también puede interpretar los exponenciales sin ningún problema. Puede interpretar este 123 exponencial 5 y eso lo que va a hacer es agregarle 5 ceros a estos tres números.
Y lo mismo lo puede hacer con los decimales, o sea, con números muy chiquitos. Puede hacer 123 exponencial a la menos 20. Y eso lo que va a agregar son 20, 0.000000, así hasta que complete los 20 dígitos. Y luego va a dejar el 1, 2, 3. Entonces esos son para números muy chiquitos y esos son para números muy grandes cuando manejamos el exponencial, ¿no? Entonces JavaScript esto lo puede interpretar y no tiene ningún problema con ellos, para que lo tengamos en cuenta. Y para finalizar el tema de los números, hay dos, bueno, objetos que ya hemos visto antes, dos tipos, dos elementos muy populares. Primero es el NaN. Ya sabemos que el NaN significa not a number y ocurre o aparece cuando realizamos una operación aritmética ilegal, o sea, algo que no se puede interpretar bien como un número. Evidentemente tenemos acá temp. Coloco 25 dividido en un string como por ejemplo cosa. Esto obviamente no se va a operar, no tiene coherencia, no tiene lógica. Y esto muy seguramente me va a aparecer como un NaN, que significa que lo que tengo ahí no es precisamente un número o no es un resultado del todo correcto. Entonces siempre que les aparezca esto en alguno de sus programas, revisen qué operaciones matemáticas están realizando y qué tipos de datos son esas cosas, porque eso ocurre pues precisamente cuando algo no se puede operar como debe ser. Y también existe el infinity. El infinity es muy casual cuando aparece. Puedo acá tener t 25 dividido en 0 y recordemos que cuando dividimos un número en 0 nos da un número extremadamente grande que se aproxima al infinito, porque pues sí, uno no puede dividirse en 0 ni en uno mismo, entonces es un número muy en grande. Y es tan grande que lo que hace JavaScript, en vez de generar un error aritmético como lo hace Java, lo que hace es mostrarnos infinity, que es la representación precisamente de un número que sobrepasa pues lo entendible por el humano, por la máquina. Si lo colocamos acá console.log de temp, seguramente nos va a aparecer el infinity. Ahí está. Y se sigue interpretando como un tipo de dato. Si colocamos acá type of de infinity, que es muy curioso, obviamente nos va a decir que es un número. Y lo mismo con el NaN, el not a number, también lo va a interpretar como un número, cual es muy curioso. Ahí está. Entonces son dos tipos de datos que hay que tener en cuenta. Ya sabemos que cuando aparezca NaN es porque hicimos algo que no debemos haber hecho con una operación aritmética. Y con el infinity es porque hicimos una operación con algo y el resultado es infinitamente grande, que no lo puede interpretar ni la máquina ni el ser humano. Entonces ahí está, esas eran como mis recomendaciones para cuando manejemos los dígitos y los números. Recordemos que por defecto JavaScript maneja siempre base 10, siempre va a manejar un tipo que es number, que sería como el double que veríamos por acá del Java, y que por lo general siempre va a prescindir o va a mantener los decimales cuando hagamos operaciones con ellos. Entonces para que tengan cuidado cuando estén manejando números con JavaScript. Listo, entonces continuemos con el siguiente tema. El siguiente tema que les iba a enseñar hoy, voy a subir cambios. El siguiente tema que tenía para hoy son los strings. Los strings, así como los números, también tienen propiedades interesantes que hay que tener muy en cuenta. En realidad hay muchas, pero pues comencemos por ahora con una variable. Voy a colocar para mi nombre igual a Javier Collazos. Y la primera, que es una de las más utilizadas y más importantes, es como para pasar mi nombre a mayúsculas y a minúsculas, ¿no? Cómo pasarlo a mayúsculas o minúsculas. Pues precisamente existen dos métodos para eso. Voy a colocar acá var mi nombre mayús y simplemente colocamos la variable donde está el string, en este caso mi nombre, punto to uppercase, que creo que también se conoce así en Java. Recordemos que para que esta función efectivamente sea ejecutada, tiene que llevar específicamente esa U y esa C en mayúscula, porque si fue escrita y maneja pues el camel case, maneja esa estructura para poder nombrar métodos. Recordemos que tenemos un método que utiliza varias palabras, como por ejemplo calcular costo. Lo ideal sería que el costo, como es otra palabra, lo pongamos en mayúscula. Y así sucesivamente, calcular costo de la casa. No importa cuántas palabras hayan, siempre hay que diferenciar esas partes por una letra en mayúscula, ya que hace que la función sea mucho más legible que tener esto así. Así todo en minúscula. Se ve un poco más engorroso y es un poco más menos ilegible. Entonces, pues,
siempre manejemos esa estructura para nombrar los métodos, ¿no? En este caso, con tu uppercase, podemos convertir cualquier cadena de texto a totalmente mayúscula. Va a coger todos los caracteres y lo va a poner en mayúscula. Lo mismo podemos hacer para pasarlos a minúscula. En vez de utilizar tu uppercase, podemos utilizar la función tu lowercase. Y como es función, paréntesis. Y ya con eso podemos ver nuestro nombre, tanto en mayúscula como en minúscula. Acá mi nombre mayús y acá mi nombre minus. Corremos esto. Ahí está, full mayúsculas y full minúsculas. No problema con eso. También, como yo les había comentado antes, los strings casi siempre se comportan como arreglos. Y ustedes saben que con los arreglos podemos saber cuántos elementos hay. ¿Se acuerdan que hay una propiedad llamada .length que nos decía cuántos elementos habían en un arreglo? Pues curiosamente con los strings también podemos hacer eso. Yo puedo acá crear una variable de mi nombre, hacerla un poco más corta, ahora colocar nomás Javier. Y puedo colocar mi nombre, punto, para hacer las propiedades de este string y colocarle length. Y con eso saber la longitud o cuántos caracteres hay en mi variable, en mi string. Y ojo, esto no es una función, no recordemos que como es propiedad, simplemente hay que colocar el punto length y es todo. Es algo muy curioso con el punto length, ya les voy a mostrar. Cuando corra esto me va a decir que mi nombre, Javier, tiene 6 caracteres. Pues evidentemente ahí están. Si yo coloco, por ejemplo, espacio collazos, hay que tener en cuenta algo muy importante. Voy a correr esto. Tengo 15 dígitos. En este caso, 6 con la palabra Javier, 7 con el espacio, porque él me lo cuenta. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí están los 15 dígitos. Entonces tengamos muy en cuenta que el punto length, como es un arreglo, y técnicamente ese espacio que está ahí cuenta como un carácter dentro del arreglo, él igualmente se los va a contar. Entonces tengan mucho cuidado cuando utilicen el punto length y si no se han asegurado de que su información ya esté libre de espacios o algo por el estilo, él simplemente se los va a incluir. Entonces, ojo con eso. ¿Qué otra cosa tenía por acá? Así como nosotros podemos acceder en un arreglo a un lugar específico, a un cierto elemento de un arreglo aquí, a través de sus índices, lo mismo podemos hacer con los strings. Voy a volver acá a declarar mi nombre. Solamente Javier lo va a colocar acá. Y yo quiero, digamos, acceder a un carácter de mi string. Para ello, puedo utilizar, por ejemplo, quiero acceder a la primera letra, quiero acceder a la J. Solamente quiero esa J de ahí. Entonces mi primera letra será igual a mi nombre. Y ojo, aquí no se hace como un arreglo, ¿no? Aquí no se hace como con corchetes cuadrados porque no lo interpreta. Acá utilizamos una función. Esa función se llama char at, que significa carácter en o carácter, sí, carácter en tal posición. Y obviamente nos va a pedir en qué posición queremos, de qué posición queremos traer o acceder al char. Entonces aquí colocamos la posición 0. ¿Por qué la 0? Porque como yo les decía, esto funciona como un arreglo. Es como si tuviéramos acá J, tuviéramos acá la A, acá la B. Voy a colocarlos todos porque nos va a servir más para más adelante. Y tuviéramos esto, tuviéramos un arreglo con cada letrita en una posición. Y recordemos que cuando la cuestión es de arreglos, automáticamente ya se nos va a colocar unos índices. Este sería el 0, este el 1, este el 2, 3 y el 4. ¿Cierto? Y gracias a esos números que podemos literalmente acceder a los datos. Entonces aquí vamos a acceder al carácter 0 de el string mi nombre. Y yo cuando coloco aquí console.log de la primera letra, pues evidentemente me va a aparecer la primera letra de mi nombre. Voy a correr esto y ahí está. Incluso si está en mayúscula no hay ningún problema, él la va a mostrar como si nada. Algo muy curioso es que en los arreglos, ustedes se acuerdan, cuando intentamos acceder a un elemento que estaba por fuera de los límites, no aparecía undefined, ¿se acuerdan? Si aquí intentamos acceder, por ejemplo, a un carácter que está por fuera del límite del string, por ejemplo el 8, aquí no me va a aparecer undefined, aquí me va a aparecer nada, va a aparecer un espacio en blanco. Es algo muy interesante que ocurre curiosamente con esos strings, ¿no? No aparece undefined, sino que aparece nada. Aquí me faltó la E, que es Javier. Javier, sí. En realidad sería 5. Listo.
Entonces tengamos en cuenta que el char add nos permite traer un carácter específico de nuestro nombre o de nuestro string en este caso. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos traer la A, la B y la I, los tres de una, así todo ese segmento de mi string? Pues uno diría, pues siendo honestos, uno no se complicaría la vida y haría algo como esto, ¿no? Diría como, bueno, colocar acá parte, va a ser igual. Y lo que haría simplemente es acceder a esos tres dígitos, ¿no? Diría como, bueno, yo no me quiero complicar la vida. Voy a entrar en la A, que sería el uno. Y a este le voy a sumar el 2. Y a este le voy a sumar el 3. ¿Cierto? Y ya ahí tengo las tres letras en un solo string. Y simplemente lo que hago es mostrar esa parte. Fin. Cero problemas. Pues esto eficientemente no es la mejor manera de hacerlo. Existen métodos de los strings que nos permiten hacer esto mismo, sacar un segmento, así como los arreglos, sacar un segmento de caracteres y curiosamente existen dos formas de hacer esto. Entonces esto no es la forma eficiente, recordemos de aquí, esto de aquí no es eficiente. ¿Cómo lo hacemos? La primera forma de hacerlo es con un método llamado substring, que pues como su nombre lo indica es como una subparte de ese string. Entonces para utilizar el substring colocamos mi nombre, evidentemente el string a que queremos aplicarle la función, punto sub str, ahí está, substring, y quiero que se fijen en algo que es muy importante que me di cuenta hoy en la clase anterior, en la clase de la tarde, pero fíjense algo aquí que es súper interesante de esta función. Dice que les da un substring, o sea, les va a retornar evidentemente esa parte de lo que nosotros indiquemos. Va a pedirles dos números. Le va a pedir primero el número desde dónde y el segundo parámetro es el número de cuántos. Ojo, porque yo antes a mi clase le he dicho, pues yo coloco aquí, digamos, desde la posición, quiero desde la A hasta la I, ¿no? Yo colocaría acá 1, 3, ¿cierto? Pero este 1, 3 no es así como yo lo acabo de interpretar. No estoy diciendo que desde la posición 1 hasta la posición 3. No es de esa manera. Quiero ser muy claro. No funciona así el substring. El substring lo que hace es, el primer número es ubicarse en dónde quiere contar y el segundo número es cuántas letras después de este número vamos a incluir. Entonces en este caso sería la A sería el primero, la B sería el 2 y el 3 sería esta ahí. Entonces fíjense que el funcionamiento de esto es súper distinto a como yo lo estaba explicando antes. Con el primer número nos ubicamos en dónde. Si yo solo quiero la A, yo puedo colocar acá 1,1 porque quiero ubíquese en el 1 y solo tome un carácter. Si quisiera la A y la B, pues tendría que colocar 1,2, ¿no? Entonces, se ubica en el 1 y me toma tanto la A como la B. Y así sucesivamente. Cuando yo corra, por ejemplo, acá, la parte del 1,3, pues evidentemente, como les decía, se va a ubicar en la A y va a tomar tres caracteres contando la A, sea 1, 2 y 3, y me va a regresar ese segmento. Si coloco 1,4, pues va a llegar evidentemente hasta la E. Espero que sea muy claro esa cuestión porque sí. Ahí está, Javier. ¿Por qué necesitamos esto? Pues porque evidentemente nos ahorramos el tema de los índices. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues aquí les voy a explicar la segunda forma para poder explicarles a qué me refiero. La segunda forma de poder dividir ese segmento del string es con el mismo método que lo hacíamos con los arreglos. O sea, con el slice, si se acuerdan. Con slice podemos sacar un pedazo de nuestro arreglo dándole dos indicaciones, ¿no? Le decíamos en dónde y hasta dónde y ahí nos sacaba un pedacito, nos sacaba una copia de ese arreglo. Lo mismo podemos hacer aquí con la segunda forma. Yo puedo tomar esto de acá, ¿cierto? Y hacer en vez de su string, puedo hacerle slice, porque en teoría un string es como un arreglo y le puedo decir desde dónde hasta qué posición. Y yo acá lo mismo puedo decirle desde la posición 1 hasta la posición 3 y recordemos que el slice, cuando le decimos la posición 3, no incluye el último elemento. Si se recuerdan, voy a volver a correr esto por acá. Sí, aquí está. En este caso nos mostró la A y la B. Recordemos que el slice se ubica en este lugar, llega hasta el índice 3, pero no lo incluye. No incluye el último elemento. Eso les había explicado por aquí con el tema de los juguetes. El slice les dice desde dónde hasta dónde, pero el último elemento o el límite no lo va a incluir en esa parte. Entonces aquí solo nos sacó
la A y la B. Y esa es la gran diferencia que hay entre el slice y entre el substring. Y pues evidentemente, digamos, tú necesitas, no sé, por ejemplo, sacar 50 dígitos después de la tercera posición, ¿cierto? Sería, por ejemplo, una de las tareas. Pues tú en el substring, pues colocarías primero la tercera posición y luego le colocas 50 dígitos, ¿cierto? Cero problemas ahí. Ya le estás diciendo, ubíquese en el 3 y coja 50 caracteres después de esa posición. En cambio, en el slice, pues no sería de esa manera. En el slice tendrías que decirle, vale, desde el 3, pero por favor te vas desde la posición 3 más 50. Entonces sería algo así como 3 más 50. Si queremos hacer lo mismo, ¿no? En teoría. 3 más 50 más uno porque quiero incluir el último dígito. Entonces, si se fijan que esto es un poco distinto de manejar a esto. Mi recomendación es que siempre que manejemos string, pues intentemos manejar el substring, que es como lo más amigable que manejar pues un slice. Entonces, espero que no se me hayan confundido más con eso. Pero en teoría lo del slice ya lo sabíamos y lo que estamos aprendiendo ahora es cómo manejar el substring. Entonces, con el substring nos ubicamos en un lugar y aquí le indicamos cuántos dígitos después de ese lugar, incluyéndolo, vamos a agregar más caracteres o vamos a dividir nuestro string. Si ustedes recuerdan, con el slice, si colocábamos nomás un número, él por defecto pues se paraba en esa posición y nos daba todo el resto, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el substring. El substring también tiene esa propiedad, y es que le podemos decir desde dónde y él automáticamente se va a parar ahí y todo lo que haga falta el string también lo va a incluir. Entonces en eso sí son similares, ambos tienen esa característica en común. Entonces igualmente no importa cuál de los dos utilicen, si solo colocan un dígito, él va a contar a partir de esa posición y les va a traer el resto de su string, por si alguna vez necesitan algo similar a eso, para que lo tengan súper en cuenta. Vale, entonces hagamos un par de ejercicios, bajaré algunos ejercicios de tarea. Este primer ejercicio que vamos a hacer ahorita, ya podemos hacerlo con simplemente todo lo que ya sabemos o lo que hemos aprendido. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo que dar mi nombre? De nuevo voy a colocar Javier acá. Además, lo voy a colocar solo en minúscula. ¿Qué pasaría si yo quiero retornar o mostrar en la consola únicamente la primera letra de mi nombre en mayúscula? Ustedes me dicen qué puedo hacer ahí. Los escucho. Recordemos que solo quiero mostrar de nuevo mi nombre, ¿no? Quiero que al final Punto aparezca subtract, así. pues yo diría que podría ser mi nombre punto subtract, Ujú. subtract, Sí, el substring. Punto sub str. ¿Sí? el substring, sí, ese. Entonces colocarle 1,1, 1,1, ¿vale? ahora es 0,0. Creo que es 0,0 para la primera letra. Ok, 0,0 para la primera letra. Y después un punto uppercase, tu uppercase, To uppercase. y mostrar eso. Eso es lo que tú harías. Vamos a probarlo. Voy a meter esto en una variable Sí, y voy a mostrar esto en la consola a ver qué nos aparece. Vamos a probar y no nos aparece nada. ¿Por qué crees que no nos aparece nada? por eso. Pues yo lo que... La idea me gusta. Aquí lo quería, después de colocar un cero colocaría un uno. O sea, te ubicas en la posición cero y con el uno incluyes el carácter, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar con esto? Mm, Cuando ocurra esto, solo me va a aparecer la J mayúscula. ¿Y el resto de la palabra dónde Y está? después lo puede concatenar Entonces lo concatenas con qué? con con un otra vez del mi nombre subtract y en vez de empezar en cero empieza en uno hasta hasta el final de la palabra que sería Pues para no complicarnos solo mm, colocamos uno. ¿Te acuerdas que con solo colocar un dígito él ya agarra el resto de lo que quede? sí, sí, sí. Entonces ya con eso debería aparecernos el nombre completo con la primera letra mayúscula. Me gustó mucho este de aquí, pero incluso lo podemos haber hecho más fácil con un chat add. Podemos colocar chat add en la posición cero para solo traer ese número, esa letra, perdón. La ponemos en mayúscula y le agregamos el resto del nombre. Y te vas a dar cuenta que funciona exactamente igual. Es exactamente lo mismo. Sí. Ahí está. Vaya dato perturbador.
Listo. Entonces les voy a dar un ejercicio. Se dieron cuenta que ya con esto, nice, podemos hacer esas cosas. Así que de tarea les voy a dejar esto. Tienen que hacer lo similar, pero en vez de mostrarme la primera letra, tienen que mostrarme la última letra del nombre Santiago en mayúsculas. O sea que al final esto tiene que aparecer como Santiago, así. Y el último ejercicio, que es el más duro, que esto no se queda ahí, será el primer ejercicio. El segundo ejercicio que le voy a dar tarea va a ser el siguiente. Yo por acá tengo mi nombre, voy a colocar así, Javier Andrés Collazos Gómez. Y lo que tienen que hacer es que aparezca la primera letra de cada palabra en mayúscula. O sea, así. O sea, tienen que aplicar más o menos lo que vimos acá arriba, pero lo tienen que hacer con cada uno de las palabras que hay en este texto de acá. Entonces, si necesitan saber cómo lo pueden hacer, busquen acerca de la función split. Y ya con lo que sabemos de recorrido de arreglos y el tema este de las mayúsculas, tiene más que suficiente para poder hacer el ejercicio. Entonces la siguiente clase les voy a revisar esto. Les voy a tomar un screenshot y lo voy a enviar por el Discord para que se acuerden de hacerlo. Recuerden que pueden revisar por acá en internet, en esta página llamada MDN, que está MDN JavaScript, que es toda la documentación de Mozilla Developer Network para el tema JavaScript. Se pueden buscar aquí string. Se van a dar cuenta que string tiene un millón de métodos. Tiene muchísimos métodos, pues no un millón, pero tiene muchísimos y cada uno pues tiene distintas funciones. Obviamente no vamos a poder verlos todos, pero sí les recomiendo que revisen qué hace cada uno de ellos. Esos que se aparecen como con un dislike es como que ya están, sí, están obsoletos, que ya no se utilizan tanto. Y esos que son así con la basurita es porque ya definitivamente no se encuentran. Que se encuentran re en la mala. Pero pues fíjense que aquí hay muchos. Aquí está el char add, aquí está el concat, está el ends with, el include, index of. Hay una cantidad de métodos y por aquí está el que yo les decía, el split. Entonces para que lo revisen y miren cómo funciona. Vamos a ver el último tema de hoy, que son los objetos, que es muy importante también que hablemos de ellos. ¿Y qué les voy a hablar con respecto a los objetos? Es que los objetos, porque digo que son tan importantes, porque digo que son tan relevantes en esto de la programación. Es a través de los objetos que entonces podemos representar elementos de la vida real, ¿no? Podemos hacer ese proceso llamado como abstracción, que de pronto ya lo escuchaban antes. Por ejemplo, si tenemos que manejar un sistema con usuarios que sean estudiantes, entonces podemos hacer un ejercicio de abstracción y decir que un estudiante pues tiene un nombre, tiene un apellido, está matriculado a un programa, posiblemente tenga un código institucional, posiblemente tenga una edad, una fecha de nacimiento. Podemos sacar características de ese elemento que estamos extrayendo de la vida real para representarlas en el mundo del sistema. Si fueran carros, por ejemplo, un carro podría tener un color, podría tener una marca, un modelo, un año, podría tener, no sé, algún tipo. Existen tipos de carros como camionetas particulares o deportivos, por ejemplo. Entonces todo ese análisis de tomar un objeto de la vida real y empezar a estructurarlo en características e incluso en funciones se conoce como la abstracción. Y es a través de los métodos, bueno, de los objetos que podemos representar mejor la información que extraemos. Imagínense que tuviéramos acá, por ejemplo, var nombre, ¿no? Para representar el nombre de una persona. En este caso, Javier. Les voy a enseñar algo aquí que es curioso. Yo puedo colocar acá varias declaraciones de una variable colocando coma. Puedo colocar acá apellido igual a Collazos. Y aquí coma edad igual a 21, ¿no? ¿Cierto? Sí, ahí termina la declaración. Puedo colocar un punto y coma. Yo puedo hacer esto en JavaScript y estoy declarando tres variables e inicializándolas al mismo tiempo. Pero no me gusta esto, no me gusta hacerlo. No lo recomiendo. Esto lo coloco acá. No lo recomiendo. Pero pues si alguna vez lo quieren utilizar, pueden hacerlo. Pero bueno, lo que les decía. Si yo tuviera que crear un atributo por cada característica de una persona, por ejemplo, me dice que tuviéramos otra persona, que tuviéramos otro estudiante, entonces hay que colocar nombre 2 es igual a Laura, por ejemplo, y luego por acá colocar apellido 2 y colocarle otro apellido. Fíjense que eso pues nos está malgastando una cantidad de variables y
pues bueno, no va a ser como la mejor manera de utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, acá puedo colocar Robledo, ¿cierto? Entonces para ello, pues evidentemente existen los objetos, que habíamos dicho antes que para crear un objeto, vamos a crearlo tipo estudiante, colocamos igual, abrimos corchetes, y aquí colocamos una serie de propiedades en clave y valor para darle estructura a nuestro objeto. Como hemos dicho antes, la clave sería el nombre, dos puntos, el valor sería Javier como un string, y ya tenemos la primera propiedad del estudiante. Puedo colocar acá coma para agregar una nueva propiedad, sería apellido a la siguiente clave y el nuevo valor, no Robledo Collazos. Y la última propiedad que sería edad, 21. Simplemente 21 porque es un número y quiero que se guarde como número, ¿no? Y fíjense que es mucho más visible, más bonito y todo está almacenado dentro de una variable y no tengo que crear 6 variables para solo tener 2 estudiantes, sino solo una variable por estudiante, por ejemplo. Entonces fíjense que aquí es mucho más organizado. Y si queremos acceder a la información, pues simplemente colocamos la variable punto para acceder a las propiedades del elemento. En este caso, como es un objeto, podemos acceder a sus propiedades y puedo acceder a su nombre. Simplemente colocar estudiante.nombre. Y si muestro esto, no va a haber ningún problema. Va a aparecer que el nombre de ese estudiante es Javier. Así de sencillo. Si nos paramos encima de la variable, pues ya JavaScript identifica qué tipo de dato es cada uno de las propiedades. Ya sabe que el nombre y el apellido son string y que la edad es de tipo number. Entonces JavaScript es muy inteligente en esa cuestión. Continuando con el tema, pues obviamente, así como lo hacíamos con los arreglos, porque curiosamente todo eso se relaciona mucho con arreglos, pues no simplemente tenemos dos tipos de datos, ¿no? Yo puedo agregar aquí tipos de datos variados si quiero. Y cero problema por JavaScript. JavaScript, hágale, no hay pedo. Yo puedo colocar acá, por ejemplo, está matriculado para saber si mi estudiante está matriculado y puedo colocarle false. De una, lo entiende. Incluso yo puedo crear aquí algunas propiedades para facilitarme el trabajo. Puedo colocar que nombre mayús sea, por ejemplo, Javier y le puedo colocar tu uppercase para que me regrese el nombre mayúscula de la persona. Bueno, recordemos que punto y coma aquí no funciona. Daña totalmente la estructura del objeto. Siempre que queramos agregar un nuevo elemento, colocamos coma. Y si es el último elemento, podemos dejar la coma o podemos no colocar la coma, que es mejor no dejar comas. Entonces, quiero agregar, digamos que el apellido también lo quiero en mayúscula, entonces puedo colocar apellido mayús y colocar acá collazos, punto to uppercase. Y puedo hacer algo muy loco acá. Puedo colocar que nombre completo para que me diga una vez el nombre completo de la persona. Llega Javier Collazos de One. Y puedo colocar acá, por ejemplo, una suma. Puedo colocar 5 más 2. Y JavaScript no tiene problema con agregarme eso como una propiedad de mi estudiante. Y yo puedo acá incluso colocar console.log de estudiante.ejemplo. Y adivinen qué me va a regresar. Pues me va a regresar la suma de 5 más 2. Porque a JavaScript no le importa lo que nosotros coloquemos ahí. Y de nuevo, si quiero hacer rápidamente el nombre completo de mi estudiante, pues coloco nombre completo. Y ya con eso sé cuál es el nombre completo de él, que sería Javier Collazos. Entonces por ese lado está súper chévere. Pero no solo eso, los objetos también pueden guardar como propiedades funciones. Y eso es algo muy loco que cuando yo lo vi quedé loquísimo. Pero pues tiene mucho sentido en realidad. Voy a quitar aquí, por ejemplo, todo esto. Y lo que quiero, pues si quiero nombre completo, pero no quiero que aparezca como nombre completo, quiero que aparezca como presentarse. Quiero que mi estudiante tenga una función llamada presentarse. Voy a colocar presentarse. Para crear una función como propiedad aquí, solo coloco function, una función anónima, y abro corchetes. Y lo que quiero aquí es que me pinte en consola un mensaje que diga, por ejemplo, hola, mi nombre es, y que aparezca acá el apellido, ¿no? Nombre y apellido. Y tengo, y aquí me aparezca la edad, años, ¿cierto? Quiero que se fijen en algo supremamente importante aquí. Es que para yo poder acceder al nombre de mi estudiante, a su apellido y a su edad, voy a tener que hacer algo que más tarde lo voy a explicar. Voy a utilizar la palabra this. This, punto, y voy a colocar el nombre. Acá voy a colocar this, punto, apellido. Y aquí voy a colocar this, punto, años. Bueno, edad. Es punto edad. Y ya voy a explicar para qué más a fondo sirve ese this y cuán importante es en esta cuestión. Pero por ahora voy a dejarlo así y voy a colocar acá estudiante.presentarse. Ojo, presentarse
como se ve aquí azulito, es una función. Y para que se ejecute como función, tengo que colocar obviamente los paréntesis. Entonces, con simplemente estudiante.presentarse, ya debería aparecerme ese mensaje de consola. Voy a correrlo y ahí está. Hola, mi nombre es Javier Collazos y tengo 21 años. Funciona perfectamente. Ahora sí, hablemos de esto del this. ¿Qué es eso? ¿Para qué lo puse? ¿Qué significa this ahí? Si yo, por ejemplo, llego a colocar nombre sin el this, en este caso, debido al contexto de las variables y el scope y lo que habíamos hablado de las primeras clases, él va a intentar buscar nombre como una variable global. Recordemos que las variables globales pueden ser accedidas en cualquier parte del código. Y si yo corro eso, evidentemente lo que me va a decir es que nombre no está definida. Entonces cuando yo no coloco el this, lo que yo coloque aquí lo voy a interpretar como una variable, pero lo voy a interpretar como una variable global. Si yo coloco, por ejemplo, acá var nombre igual a tomate, pues adivinen qué va a pasar. Este nombre de aquí lo que va a hacer es acceder al que está acá arriba y no al que está dentro del estudiante. Entonces cuando yo corra esto, pues me va a tirar error por el otro lado. Pero que voy a colocar para que se dé cuenta. Dis.apellido, dis.edad. Cuando yo corra esto, el nombre, como no lleva el dis punto, lo que va a hacer es acceder a la variable global que declaré también como nombre y me va a aparecer, mi nombre es Tomate Collazos, tengo 21 años. Entonces ahí está la gran importancia de eso. ¿Y qué significa this en realidad? Lo que hace this es ubicar el scope al contexto actual o al elemento actual en el que estamos. Es como si nosotros colocáramos estudiante.apellido. Recordemos que estudiante es nuestra variable, ¿no? Yo puedo colocar acá estudiante.nombre y estudiante.edad y me va a funcionar sin ningún problema porque me estoy refiriendo precisamente al nombre de mi estudiante. Y yo cuando corra esto, no me importa que yo ya tenga la valera declarada nombre, él me va a llamar es el nombre de mi estudiante. Pero ¿por qué utilizamos this en vez de estudiante? Porque pues imagínate tú, ¿qué pasa si yo acá cambio el nombre de mi variable a otra cosa o a otro? Pues ahí la referencia se dañó totalmente. Si yo hago esto, él no va a encontrar estudiante.presentarse incluso, no lo encuentra. Tendría que colocar otro acá, otro punto presentarse. Y cuando corra esto, ¿ven? Dice que no está definido estudiante. Es por eso que utilizamos la palabra reservada this. Con this ya estamos diciéndole, hey, fíjate en dónde estás declarado tú como función, que si estás dentro de un elemento, pues llama a la propiedad de este elemento y ahí puedes acceder sin ningún problema. Entonces ahí está la gran importancia del this. Y aquí algo que es también, si se lograron dar cuenta, es que las variables globales se pueden llamar dentro de un objeto. Así que yo en teoría, quiero que ser muy claro en esta cuestión, voy a colocar acá estudiante para que me quede más bonito. Yo en teoría puedo colocar que mi nombre al estudiante sea lo mismo que el nombre global. Y tiene todo el sentido del mundo. En vez de guardar un valor como tal, estoy guardando una referencia a una variable global que tiene un valor. Es como si estuviera sacándole ese valor y colocándolo ahí. Cuando yo coloque esto, pues cuando yo llame aquí dis.nombre me va a aparecer que soy Tomate Collazos. Y ojo, esto, no tengo ni idea de qué tan recomendable sea, pero yo, desde el fondo de mi corazón como ingeniero de sistemas, no lo recomendaría nada. No tiene, no sé, no se me hace que tenga mucho sentido hacer ese tipo de cosas. Así que procuren que siempre que guardemos valores dentro de las propiedades, dentro de las claves, que sean literalmente valores, que sean tipos de datos, ¿no? No que sean referencias a otras variables, porque pues sí, son variables y pueden cambiar en cualquier instante. Entonces, les muestro porque sé que se puede hacer y se lo estoy enseñando ahora mismo, pero que yo lo recomiende, no lo recomiendo. Voy a dejar esto como estaba antes. Es para que ya vayamos familiarizándonos un poquito con esto del this. Y ahora, yo sé que alguno de ustedes me dirá, si nos regresábamos ahora a por aquí, al principio, yo por aquí tenía una propiedad llamada nombre mayo, ¿cierto? Que me decía el nombre de la persona en mayúscula. Y ustedes dirán, bueno, pues no creería mucho mejor que aquí colocáramos un this.nombre y luego tu uppercase. Ya quería pues como más, como chévere, ¿no? Pues no quería tan explícito colocar el nombre ahí directamente. Yo les digo, vale muchachos, intentemos entonces. En vez de colocar acá Javier.toUppercase, voy a colocar this.nombre, tu uppercase. Y lo mismo voy a hacer con el apellido. This.apellido, tu uppercase. Y aquí, para mostrar el nombre completo, pues lo voy a enseñar en plantilla literal. Voy a colocar acá las comillas estas al revés. Y voy a colocar acá nombre. Y voy a colocar acá
apellido, y coloco acá this.nombre y this.apellido. Entonces, regresando a lo que estábamos hablando antes, yo lo que hice aquí fue cambiar, en vez de colocar explícitamente mi nombre en comillas, puse this.nombre para referirme obviamente a la propiedad que tengo acá. La pregunta es, ¿será que esto funciona? Pues hay que comprobarlo. Voy a colocar console.log de estudiante punto nombre mayús para poder hacer el nombre mayúscula y vamos a ver qué ocurre cuando yo haga esto. Aquí me va a aparecer un error. Me va a decir que la propiedad, o en este caso, this.nombre, es indefinido y no le puedo sacar el to uppercase a algo que es indefinido. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, ¿no se supone que el this.nombre nos hacía ese proceso? Pues evidentemente lo hace, pero no lo hace en el proceso de declaraciones de propiedades y es algo muy que hay que tener muy en cuenta. This funciona en un contexto distinto, no tan directamente como lo estamos viendo acá. ¿Cuándo funcionaría aquí el caso del this? Pues en vez de colocar una propiedad cuyo valor sea esto, lo ideal sería que colocáramos mejor una función. Y dentro de la función, ahí sí colocáramos this.nombre.uppercase. Y puedo acá hacer un return. ¿Sí se fija? Entonces acá, el this.nombre ya tiene un poco más de coherencia ya en el contexto dentro de la función. Él ya sabe que con this se refiere al elemento y cero problemas ahí. Esta parte sí va a funcionar, a diferencia de como lo teníamos ahorita. Entonces, tengan en cuenta que cuando van a utilizar this, utilícenlo cuando estén dentro de una función y no cuando estén declarando las propiedades de su objeto. Entonces, para que todo esto nos funcione, yo por acá voy a cortar esto, voy a colocar acá otra función anónima y voy a colocar que me retorne esa parte. Y lo mismo voy a hacer con esto. Voy a colocar acá function. Voy a colocar acá return y voy a colocar esto. Y ahí sí nos va a funcionar todos los tres siempre que queramos. Pero ojo, como los declaramos como funciones, pues aquí no podemos colocarlo como propiedad, hay que colocarle los paréntesis. Ya con eso debería funcionarnos el nombre mayús. Y ya acá lo puedo cambiar el nombre de lo que yo quiera. Le puedo colocar Pepe. Y el Pepe que aparezca va a aparecer en mayúscula. Cero problemas ahí. Listo. ¿Qué hay por seguir por ahora? Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Javier Collazos quisiera, pues no tener solo un estudiante, sino tener varios estudiantes, ¿no? Quiero declarar varios estudiantes, tengo una lista de 50 y no quiero que se generen estas funciones, ya no lo necesito. Vemos aquí Javier Collazos. Separemos esto. Lo que quiero ahora es, acá tengo mi estudiante, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero otro estudiante más? Pues uno diría como, no, pues aquí coloco estudiante 2, y aquí le coloco Laura, aquí le coloco Robledo, ¿cierto? Y le coloco otra edad, por ejemplo, 35, y aquí le coloco True, o sea que sí está matriculada. Y tengo de tarea ahora generar 50 estudiantes así. Y uno queda como, está como mamón ponerme a crear 50 instancias de bar para empezar a cambiarle cada lato a cada una de ellas. No sé si es una forma más fácil de que yo pueda crear estudiantes y ya. Pues evidentemente, bienvenidos a la programación orientada a objetos. Existe esa posibilidad. Podemos tomar literalmente esta plantilla que tenemos de estudiante y generar un método constructor para crear instancias u objetos de estudiantes pues mucho más rápido. De forma que solo le pasemos los datos y se generen automáticamente los objetos. Entonces, para hacer nuestro método constructor, recordemos que el método constructor es muy común en las clases, ¿no? En Java uno crea una clase, le agregaba unos atributos, luego estaba el primer método que es el método constructor y tú le colocabas el nombre del método, era el mismo nombre de la clase pero con la letra mayúscula y colocabas parámetros y cada parámetro lleva cada atributo. Aquí es precisamente lo mismo, literal. Creamos una función, la voy a llamar estudiante y haremos el cuerpo. Creamos acá los parámetros, voy a colocar acá. Necesito el nombre del estudiante para poder crearlo. Voy a colocar P nombre para referenciarme que es un parámetro. Voy a colocar P apellido, que es un apellido, P edad y P estado matrícula. ¿Cierto? Esos son mis parámetros. Y la pregunta es, ¿a dónde los voy a asignar? ¿A dónde los voy a guardar? Pues aquí podemos utilizar el this. Puedo colocar this
punto nombre va a ser igual a p nombre. Y lo mismo para cada uno de los 4 parámetros. Entonces acá voy a colocar dis.edad. Aquí puedo colocar, bueno, aquí primero es apellido, qué pena. Dis.apellido. Puedo colocar acá dis.edad y puedo colocar acá dis.estado matrícula. ¿Cierto? Y cuando utilicemos este dis.nombre, a pesar de que no hemos declarado aquí, por ejemplo, var nombre, ni var apellido, nada de eso, el mismo dis.nombre nos va, o ya se entiende, ya sí lo entiende, aquí lo que estamos haciendo es literalmente una plantilla, un objeto, un constructor, y ya nos va a crear como por allá en memoria, yo no sé dónde, una área donde va a guardar eso. Entonces, pues no tenemos que preocuparnos por declarar aquí nombre ni apellido. Ya con el dis. Ya sabe que se refiere a un atributo precisamente de esta parte, de esta función. Entonces, cero problemas ahí. Y aquí lo que tengo que cambiar son los parámetros. Aquí coloco p apellido, p edad y p estado, justo como hacíamos en Java, ¿no? Lo mismo. Entonces vienen algunos datos por parámetro y yo los asigno a atributos de mi objeto o de mi clase. Lo que tengo que hacer acá ahora es simplemente crear las variables de mis estudiantes. Para colocar mi estudiante. Y para crear un estudiante con esta función de aquí, con el método constructor, hay que utilizar la palabra new. Y es reservada y aparece en rojo. Y es súper importante esa palabra porque lo que significa, lo que hace es instanciar. Es, hey, genéreme por favor un objeto de, aquí les voy a decir de qué, pues de estudiante. Entonces aquí coloco new estudiante y aquí coloco la información. Voy a colocar primero el nombre que es Javier, luego le coloco el apellido que es Collazos, luego le coloco la edad que es 21 y luego le coloco el estado de la matrícula que le voy a colocar false. Y fíjense que aquí no tuve que indicarle que el p estado es boolean o que el p edad es número o que el apellido precisamente tenga que ser un string. El JavaScript lo deja genérico. JavaScript dice ese parámetro puede ser cualquier tipo de dato y lo que sea que yo reciba, yo obviamente lo voy a guardar. Eso es algo muy curioso de JavaScript. Entonces le puse aquí la edad del número, la último parámetro en true, en boolean, y él no le va a importar eso para nada. Igualmente va a seguir funcionando. Si quiero que era más estudiantes, pues aquí puedo colocarle estudiante 2, estudiante 3 y aquí colocarle nombre Laura, apellido Robledo, edad 23 y aquí el estado de matrícula true. Y aquí puedo colocar Pepe, acá puedo colocar tomate, acá puedo colocar 50 años y puedo dejarle también true si quiero. Se fijan, es pues mucho más fácil, mucho más visual, mucho más fácil, mucho más práctico. Estamos literalmente reciclando esta función. En vez de tener que hacer esto n cantidad de veces, lo estamos reciclando directamente. Y eso es una gran ventaja y eso es la razón por la cual la programación orientada a objetos es tan deseosa y tan práctica y es que nos permite ahorrar muchísimo código. Y aquí lo que hemos hecho es precisamente eso. Y digamos, si yo quiero mostrar las propiedades de cada uno de mis estudiantes, pues simplemente coloco mi estudiante punto y la propiedad que quiero saber de él. Por ejemplo, de mi estudiante 1 quiero saber el nombre, ¿cierto? De mi estudiante 2 quiero saber el apellido. Entonces coloco mi estudiante 2 punto, si me dejara borrar acá, apellido. Y de mi estudiante 3 quiero saber el estado de la matrícula. Entonces mi estudiante 3 punto, estado matrícula. Ya con eso puedo acceder a los datos de mis estudiantes. Ahí tengo el nombre de mi primer estudiante es Javier, el apellido de mi segundo estudiante es Robledo y el estado del tercer estudiante es true. O sea que sí está matriculado. Si se fijan, entonces el manejo de este tipo de paradigmas, como el que la programación orientada a objetos, eso es solo el comienzo. O sea, la programación orientada a objetos tiene muchas, muchas funcionalidades y muchas ventajas. Podemos generar herencia, podemos generar interfaces, podemos generar clases, podemos generar incluso implementar interfaces y polimorfismo, un poco de vainas, tiene un poco de cosas que podemos hacer con esa misma idea, ¿no? De crear objetos que representen información o que representen cosas de la vida real. Entonces es muy, muy chévere. Quiero que se fijen en algo, quiero que estén muy atentos en esto. Fíjense en esto que es muy interesante. Aquí está como top tip. Voy a enseñar algo que lo descubrí hoy y es muy loco.
Tengo aquí variable x que es igual a 34, ¿no? Ya sabemos que 34 aquí es un número, cero problemas. Variable y, en cambio, voy a hacer un casteo. Y eso no es un casteo, es number. Recordemos que para castear un string a un número colocamos el método number. Le colocamos acá el string y voilà. Ya tenemos el mismo 34 pero en string. Y lo podemos comprobar obviamente, no tenemos ningún problema. Ponemos console.log, le ponemos el type of de la y. Y nos va a decir que eso pues no es un string, sino que es un número, ¿cierto? Y está, number, ¿cierto? Algo muy curioso en todo esto es que number es efectivamente un método constructor. Si ven arriba dice number constructor. Y como es un método constructor, nosotros podríamos hacer esto. Colocarle new number. Fíjense en esto. Puedo colocarle new number y no ningún problema. O sea, ya se dice listo, no hay problema, no hay pedo. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos generando entonces un objeto con el número 34, pero la pregunta ¿es un objeto o es un número? Y pues ya lo vamos a comprobar. Voy a colocar acá z, voy a correr esto y me dice que es un objeto. Entonces, ojo, ¿qué tan importante o qué tan útil podría ser para nosotros manejar los números como objetos? Sería la pregunta ahí. Y yo les voy a decir, absolutamente nada útil. Manejar los números como objetos complica totalmente todo. Todo lo que tenga que ver con números lo va a complicar al mil. ¿Por qué me refiero o por qué digo esto? Imagínense que queremos comparar z con y o incluso con x. Vamos a hacer ahora acá la comparación. Voy a colocar console.log de z, bueno, de y con z, ¿no? Voy a colocar una comparación normalita. Y voy a colocar una comparación explícita de una vez, la fuerte. Cuando yo haga esto, primero me va a decir que true, que y sí es igual que z, porque técnicamente en contenido y es 34 y z sigue siendo 34. Pero cuando hablamos de una comparación explícita, ya false de una vez. ¿Por qué? Porque z es un objeto y y es un número. Y en tipos de datos, ya solo por eso son distintos. Entonces ya ahí empezó a complicarse el manejo de los números cuando vienen como un objeto. Entonces, ¿qué pasaría? Y fíjense en esto, si yo coloco este new aquí en la y, pasaría si yo hago eso. Fíjense que literalmente es lo mismo, literalmente es new number 34, ahí está. Ambos tienen lo mismo. Yo me podría atrever a decir que si y es igual a esto y z es igual a esto, tanto y como z son lo mismo, porque si se fijan no hay ninguna diferencia entre ellos, ninguna. Entonces, en teoría, si yo realizo la comparación tanto por este lado como por este lado, ambas deberían darme true. Vamos a ver. Voy a correr esto y name, ambas son false. Entonces ustedes estarán como, what the fuck, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y yo les explico qué es lo que está pasando aquí. Lo que ocurre es que tanto Y como Z son objetos. Y una regla que es muy importante en JavaScript es que no se puede comparar dos objetos. No es posible en JavaScript, no se puede. En este mundo de JavaScript, hacer una comparación entre dos objetos es imposible y nunca se va a poder realizar. A comparación de cómo lo hace Java, ¿no? Usted Java tiene el método .equals, que sí puede comparar dos objetos, pero en JavaScript no se puede comparar dos objetos. O sea, esto no va a ser posible así. Sí es posible, pero hay que hacer un truquito que les voy a enseñar ahorita. Pero lo importante aquí es que siempre que manejemos objetos, no intenten hacer comparaciones con los dos objetos así, porque siempre les va a dar falso. O sea, nunca va a poder comprobarlo correctamente. Y tiene una explicación lógica, tiene una explicación que van a entender ahorita con la forma en la que sí se puede hacer. Entonces, si de verdad están muy urgidos y necesitan intensamente saber cómo comparar dos objetos, sea como sea, existe una forma, pero en esta forma tengo que explicarles de algo más. Para poder hacer ese proceso de comparación de dos objetos, hay que transformarlos. Y ese proceso de transformarlos se llama stringifying. El stringifying es convertir un objeto literalmente a un string en el que aparezcan las propiedades y los valores del mismo. O sea, es como convertir todo un objeto a string, a texto plano de una vez. ¿Cómo hacemos un stringifying? Voy a copiar esto de por acá. Voy a pegarlo acá abajo. Y
voy a crear aquí una variable llamada temporal y. Y para realizar el stringifying de y, hay que utilizar la palabra o el objeto JSON. JSON es un objeto intrínseco del lenguaje que nos permite acceder a funciones para poder transformar valores de JavaScript a JSON. Ustedes miran, pero ¿qué rayos es JSON? Ya les explico qué es JSON. Colocamos JSON.stringify y el objeto que queremos pues pasar a string, en este caso la Y. Y lo mismo podemos hacer con la Z. Voy a colocar acá temp_z, JSON.stringify y le voy a colocar la Z. Si nos paramos encima de ellos, nos va a decir que ya tanto temp_y como temp_z son ahora de tipo string. Así que en teoría estas comparaciones ya deberían poder realizarse y saber si los dos son exactamente iguales. Cuando corra esto, pues se van a dar cuenta que ambos sigue siendo false. ¿Por qué? Porque aquí comparé fue y z y tengo que colocar es temp_y y temp_z, porque son ya los objetos convertidos. Listo. Limpiamos, vuelvo a correr y ahora sí me va a decir que tanto temp_y como temp_z son iguales y son explícitamente o estrictamente iguales. O sea, sí funciona. Ahora sí, ¿qué fue lo que aprendimos en este ratico? Los dos objetos no se pueden comparar, se pueden pasar a un proceso llamado stringify que los convierte de objeto a un string y ahí sí se pueden comparar. Pero netamente como objetos no se puede hacer. Y si nos paramos encima de y, por ejemplo, que era un objeto, fíjense que nos aparece como number, pero no es el nombre que conocemos nosotros. Este es el nombre que conocemos, que es azulito, que es tipo de dato number. Esto de aquí significa que es un objeto de la clase number, por eso aparece en amarillo y con la n mayúscula. Esa es la gran diferencia entre esos dos. Este es objeto, ese es tipo de dato número, numérico, number. Ahora sí, ¿qué es esto de JSON? ¿Y por qué aparece como JavaScript Object Notation? Pues es un formato que se utiliza muchísimo, pero cosa fuerte para intercambiar datos entre servidores y clientes. Es un formato en el que se envían los datos a servidores para pues, ser almacenados y toda la cuestión. Y si se fijan, es como tener un objeto. Y es que tiene todo el sentido del mundo. Se llama JavaScript Object Notation. Es la notación de objetos de JavaScript. Y es que así mismo como creamos objetos nosotros, así mismo se está enviando la información a bases de datos y así mismo se maneja y se recibe. Fíjese. Técnicamente son propiedades y claves. Y precisamente por eso es que mencionaba John David a MongoDB. MongoDB también funciona o almacena información de esta manera. Almacena claves y valores y así es como se envía la información de un lado a otro. Pues Para JSON, recibir señor. recibir y enviar información de peticiones pues en APIs. Sí, señor. Porque, por ejemplo, este no es el único. Existen otros protocolos como es WSDL, que es para SOAP, que es un protocolo totalmente distinto, es una forma distinta de enviar información, que es mucho más engorrosa y difícil de sacar, porque pues viene ya con sus propias vainas. Y también existe el SCB, no es para enviar información, pero sí es para estructurarla, que es separar la información a través de las comas, ¿no? Tienen varios datos y se las separan por las comas y así lo envían. Y creo que está incluso el XML que se utiliza, por ejemplo, la mayoría de aplicaciones de Android, pero pues alguien también puede utilizar JSON sin problema, pero pues está basado en HTML y es HTML creado precisamente para enviar información o para maquetar eh, en Android, por ejemplo. Y es lo mismo, tienen la misma función. Crean etiquetas en las que ustedes van a guardar información y así la envían, así la reciben y así funcionaba antes el Facebook y toda esa cuestión. Obviamente llegó JSON, que es mucho más fácil de acceder, mucho más visible, mucho más happy y se vuelve tendencia. Y así es como funcionan las APIs que mencionaba Matthew, que obviamente nosotros como desarrolladores frontend y más adelante en este curso vamos a aprender a cómo consumir una API, cómo enviarle datos para que y a través de JSON va a ser, ¿no? Va a ser el proceso, va a ser a través de JSON. Vamos a enviarle datos de un usuario, de una información y vamos a poder guardar una base de datos a través de una API. Entonces, ¿por qué les explico esto del JSON y por qué les explico esto de los protocolos? Porque los vamos a ver. Nosotros como desarrolladores frontend es fundamental que sepamos comunicarnos con el backend, porque es el backend el que nos da la información de los usuarios y tenemos que mostrarla en nuestra página. ¿Y cómo lo hacemos? Voilà.
través de JSON y el protocolo HTTP request, protocolo de transferencia de hipertexto, que es el que vamos a utilizar para eso. Que no es nada del otro mundo, simplemente hay que tener en cuenta una lógica que es súper sencilla de entender. Creo que ustedes ya lo saben, ya han manejado el fetch con PHP y toda la cuestión. Hay unos métodos, unas direcciones, un protocolo, cómo enviar los datos, cómo estructurarlos y listo. Se van a dar cuenta que no es tan grave como parece. Pero eso lo vamos a ver obviamente más adelante cuando ya estemos tocando React y ya queramos consumir una API pública y colocar información. Vamos a aprender a hacerlo súper pronto. Pero por ahora entendamos fundamental cómo funcionan los objetos, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora mismo. Algo que sí les quería mencionar, que es muy importante, y es que por acá, para ser más práctico, voy a crearme un objeto llamado persona. Le voy a colocar nombre Javier y le voy a colocar el nombre, la edad. Quiero que recuerden que toda esa estructura y todo eso de cómo crearlos sale con práctica. Entonces sí necesito que practiquen mucho con objetos y hagan cosas raras con ellos. Voy a tener aquí una función que se llama nombre mayúscula. Y lo que quiero es que quiero recibir un nombre por parámetro y quiero retornar ese nombre, pero pues ahora en mayúscula, ¿no? Ya sabemos como nombre.toUppercase y fin del problema, ¿cierto? Si yo quisiera mandarle el nombre de mi persona, que sería este de acá, a la función, pues yo colocaría nombre mayúscula y le coloco persona.nombre, ¿cierto? Entonces aquí saco el nombre de mi persona, se lo envío por parámetro a la función y la función recibe mi nombre y lo pone en mayúscula y me lo regresa con el return. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es console.log de ese nombre mayúscula y funciona, ¿no? Cero problema, ahí está, nombre en mayúscula Javier. Algo que podemos hacer con los objetos es que podemos enviar objetos como parámetros. Y eso es algo que tienen que tener pues cuidado. Puede ser práctico, pero a la vez puede ser peligroso y ya les explico por qué. Voy a llevarme de nuevo todo esto para allá abajo. Tengo aquí mi variable persona. Yo ya no quiero recibir únicamente el nombre como valor, sino quiero recibir un objeto. Así que voy a colocar acá persona object. Y lo que voy a hacer ahora es sacarle a ese objeto el nombre. Voy a colocar acá var nombre es igual a persona objeto punto nombre, ¿no? ¿Cierto? Y yo puedo acá retornar nombre punto to uppercase, que es el fin del método. El fin del método es que ese nombre que venga de esta persona por parámetro salga en mayúscula, ¿cierto? Y yo aquí puedo colocar console.log de nombre mayúscula y le envío por parámetro el objeto que sería la persona, ¿cierto? Y voilà. Corro esto. ¿Se dan cuenta? Ahí está, Javier. Incluso voy a volver a borrarlo acá y voy a colocar otro nombre. Voy a colocar Laura. No sé qué tengo con Laura, con Santiago y con Javier hoy, pero pues bueno. Corremos esto. Ahí está, Laura en mayúscula. Le envié la persona y él mismo sacó el nombre de esa persona y lo volvió en mayúscula. Listo. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué tan recomendable es hacer esto? Pues fíjense, ¿qué pasaría si nombre en realidad no es un atributo de mi persona? Mi persona no tiene nombre, solo tiene edad. Yo le envío el objeto a este método que recibe obviamente un objeto y le saca el nombre. Pues adivinen qué va a pasar. Tome su error fijo. ¿Por qué? Pues porque el método va a intentar sacar punto nombre de algo que pues bueno, no está definido, undefined. ¿Por qué? Porque mi objeto no tiene necesariamente esa propiedad. Aunque bueno, aquí me aparece sí porque la tengo acá arriba declarada. Pero en teoría esta persona de aquí no la tiene. Es por eso que me está lanzando este error. Así que ustedes siempre que intenten enviar, y ojo con eso, siempre que intenten enviar un objeto por parámetro a una función, o sea, asegúrense de que ese objeto 100% va a tener la propiedad que estén allá dentro de la función. 100%. Si ustedes no se aseguran de eso, van a tener este error y ahí les quedó su código. Entonces, siempre que coloquen un objeto por parámetro, asegúrense que las propiedades de este objeto o lo que ustedes que vayan a enviar las tiene. Si no, es preferible que lo hagan de esta forma, que reciban mejor el valor y regresen únicamente el valor modificado. Algo que muy interesante que les quiero enseñar también, voy a volver a colocar acá nombre, para que no me falle. Y es que si se fijan, yo he creado acá una variable nombre para guardar el nombre de la persona.
estoy destructurando mi objeto. Pero esto lo puedo hacer de una manera mucho más rápida y mucho más fácil. ¿Qué tal si yo quisiera sacar, por ejemplo, aquí la edad, ¿no? Colocaría variedad igual a persona object punto edad, ¿cierto? Y digamos que tengo 10 parámetros más o 10 propiedades más que quiero sacar de mi persona. Pues ahí tendría que quedar 10 variables para asignar lo mismo, ser persona.edad, por ejemplo. Esto de aquí se puede hacer de una manera mucho más rápida y un poquito más visible, que es de la siguiente manera. Entonces pueden colocar acá, en vez de colocar acá nombre solito, lo que hacen es, fíjense bien, colocan corchetes y colocan el nombre de la propiedad a que le quieren sacar la información. O sea, yo aquí quiero guardar el nombre, entonces voy a colocar nombre, que es la propiedad, y aquí solo tengo que colocar de dónde voy a sacar ese valor, o sea, de persona object. Lo mismo lo puedo hacer con la edad. Entonces coloco acá corchetes, le pongo edad adentro, y aquí de dónde voy a sacar la edad, pues de persona.object. Y es que precisamente a través del nombre de la propiedad y esos corchetes podemos sacarle literalmente el valor al objeto. ¿Y queda guardado en qué? Pues en una variable llamada nombre. O sea, no hay que colocarle aquí nombre y esas cositas, no, no es necesario. Simplemente con el nombre ahí ya podemos acceder a él. Y si corremos esto, pues evidentemente va a funcionar. Voy a comentar esto de acá. Tengo mi variable persona con nombre Javier y voy a colocar acá nombre en mayúscula, le envío a la persona y él en teoría me va a sacar el nombre y el nombre le va a poner en mayúscula. Así que voy a correr esto y se van a dar cuenta que cero problemas con eso. O sea, funciona bien esta parte de acá. Y la estructuración no siempre pues pueden hacerla acá adentro, incluso la pueden hacer en el parámetro. Y esa es la parte súper loca de toda esta cuestión. Ustedes pueden aquí destructurar el objeto antes o desde el parámetro. Se pueden colocar acá, en vez de persona object, ustedes pueden colocar acá los corchetes y pueden colocar la propiedad de lo que sea que quieran. Ahí pueden colocar nombre. Entonces nos ahorramos todo esto y ya acá lo que hacemos directamente es retornar nombre.uppercase. Y yo acá le envío igualmente la persona como objeto y desde el mismo parámetro él me va a sacar el valor nombre de esa persona. Entonces voy a bajar acá de nuevo esto para que lo podamos ver mejor. Tengo persona, tengo mi función de estructurada desde el parámetro, le voy a enviar la persona por parámetro a la función y de aquí me va a sacar el valor de nombre porque así le pedí que lo sacara. Voy a correr esto y ahí está. Funciona sin problemas. Incluso, que eso ya es el borde de la locura, yo no puedo cambiarle persona, puedo enviarle incluso un nuevo objeto declarado aquí y le puedo colocar que nombre es tomate, minúscula todo para que se vea. Y yo puedo enviarle esto y él sin problema me va a pasar eso en mayúscula, porque sabe que este objeto que acabo de crear acá tiene una propiedad llamada nombre y le puede sacar el valor. Si yo no le colocara acá edad, por ejemplo, y le colocara acá 21, ahí ya nada que hacer. Él no va a poder encontrar nombre dentro de este objeto y de una vez me va a decir que eso no está declarado. Me va a decir que es el to uppercase de undefined. Entonces recuerden que siempre que manejemos de estructuración aquí o que manejemos parámetros, objetos como parámetros, es porque estamos segurísimos de lo que vamos a enviar tiene esas propiedades, tiene esos valores que van a ser utilizados en esa función. Pero pues fíjense que eso tiene muchos sabores y no siempre hay que quedarnos con lo mismo, ¿no? No siempre hay que quedarnos como con el valor y de una vez, sino que podemos enviar esto e incluso manejar muchos datos de manera más rápida o más sencilla dentro de nuestra función. Es para que lo tengan presente. Finalmente, ya para terminar, para que vayamos a comer, hay dos cosas importantes que se me olvidó mencionar. La primera cosa importante es, como es un objeto, esto aquí son objetos, los objetos también funcionan a partir de referencias. ¿A qué me refiero con eso? Así como hacíamos ¿con los qué? Con los arreglos, que ahora que intentamos crear una copia y un arreglo y pues eso lo que hacía era alterar la referencia y no hacía absolutamente nada con el arreglo original. Bueno, lo modificaba completamente. Algo ocurre con esto. Imagínense que tenemos una función que se llama cumplir años, ¿cierto? Y lo que hace esta función
pues es evidentemente recibir una persona como objeto y esa persona, punto de edad, pues lo que hace es incrementarle uno en los años, ¿no? O sea, estoy cumpliendo años, lo que estoy haciendo es subirle la edad a la persona. Y si yo muestro esto, console.log de persona, pues aquí estaría mostrando a la persona sin ningún cambio, ¿cierto? Lo que tendría que hacer antes es pasarla por la función. Puedo hacer que mi persona cumplió años, ¿cierto? Y ya luego sí muestro como mi persona. Entonces, originalmente que tenemos una persona de nombre Javier y de edad 21. Cuando corra esto, me va a aparecer que el nombre es Javier, pero la edad ya es 22. Fíjense que aquí, por haber colocado por parámetro, obviamente, mi objeto y a poder acceder a su edad, lo que estoy haciendo es literalmente modificando directamente las propiedades de mi persona. No estoy generando una copia o no estoy generando la edad por aparte. O sea, yo incluso podría colocar acá bar otro y esto pues no me va a estar generando una copia de la edad de la persona modificada, sino que lo está modificando directamente. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque tenemos, digamos, información muy sensible. Esta es información sensible de alguien, de un usuario. Un usuario tiene el nombre y le queremos cambiar el nombre. Y si lo hacemos directamente así, pero no tenemos chance de guardar como era el nombre antes, por ejemplo. Y eso pues puede ser delito. Hay leyes que se aseguran que la información de las personas pues no puedan ser modificadas tan así. Entonces digamos que hacer esto no es técnicamente la mejor manera de hacerlo. No es recomendable modificar directamente las propiedades de los objetos. Entonces, ¿qué pasaría si quisiéramos crear una copia de mi objeto, pero con los cambios modificados? Si yo quiero que mi objeto persona esté intacto, pero lo que quiero es generar una copia de ese objeto con el campo modificado. Pues evidentemente existe la forma de hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Lo voy a colocar por acá abajo, volver a copiar todo. Y para hacer eso, tenemos que utilizar algo que ya hemos venido utilizando. Lo primero es que tenemos que retornar un objeto, ¿cierto? Entonces voy a colocar return y fíjense lo que voy a hacer. Voy a abrir corchetes como si tratara de un objeto. Voy a colocar punto, 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 persona object y ya con eso estoy creando una copia de el objeto. Con el mismo operador que habíamos hablado antes, el punto, 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 otra vez lo estamos utilizando, es el Spirit Operator. Y para generar el cambio, o para modificarlo, yo coloco coma, enter, la propiedad que quiero modificar, en este caso edad, y le voy a decir que la edad ahora es persona.edad más un año, ¿cierto? Y ahí está. Y ahora yo tengo acá cumpleaños de la persona. Esto me va a retornar otro objeto, entonces voy a colocar acá otro objeto, ¿cierto? Y ya puedo mostrar la persona original y voy a mostrar el otro objeto. Y se van a dar cuenta que no se modificó mi persona original. Voy a correr esto. Y aquí está el original, nombre Javier, edad 21. La copia, nombre Javier, edad 22. Entonces eso está mucho mejor a lo que teníamos antes. Y no solo podemos modificarlo así, podemos incluso agregar otra propiedad si queremos. Yo puedo agregar acá, recuerden, colocamos coma, otro y puedo colocar cualquier cosa, lo que quiera. Y cuando yo corra esto, va a aparecer mi persona original intacta y el nuevo que creé con la información modificada e incluso con una propiedad adicional. Entonces, si tenemos que modificar y agregar nuevas propiedades a unos objetos, podemos hacerlo de esta manera. Recordemos aquí que en el return, si yo coloco este cuerpo en la parte de abajo, no lo va a leer. En el return siempre tiene que haber algo. En el return no puede quedar un espacio vacío. Siempre tiene que haber al menos un carácter ahí. Entonces, si hacemos esto, esto nos va a dar error. Incluso ya no nos aparece como que no accede a él. Entonces, recordemos que siempre que haya un return, tenemos que colocar al menos una letra o un carácter para que siga el hilo, para que sepa que es lo que va a retornar. Ojo con eso. Eso ya hemos aprendido bastante. Ahora lo último, ya ahora sí que lo último para finalizar, para no quitarles más tiempo, es lo siguiente. Nosotros podemos agregar objetos dentro de un objeto. ¿Qué me refiero con eso? Pues tengo la barra persona, tengo lo mismo, nombre Javier, tengo la edad tiene 21 años. ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, agregar que Javier tiene gustos, tiene muchos hobbies, ¿no? Distintos hobbies. Yo podría colocar acá, por ejemplo, hobby, artes, y esto sería true, por ejemplo, o hobby, deportes, eso sería false, por ejemplo.
Pues se podría hacer de esta manera, pero en realidad lo que podríamos hacer, que fuera mucho más práctico y mucho más visible, es simplemente colocar hobbies como un objeto. Aquí abro corchetes y dentro de hobbies colocar las propiedades que yo quiera. Por ejemplo, artes, ponerle true. Deportes, ponerle false. Ciencias, por ejemplo, ponerle true. Y literatura, ponerle false. Y ya con eso yo puedo tener mucho más estructurado y más bonito la información de mi usuario. Entonces tengo una persona, se llama Javier, tiene edad 21, él tiene unos hobbies y entre los hobbies, pues le gusta las artes porque es true, no le gusta el deporte, le gusta las ciencias y no le gusta la literatura. Y yo para poder acceder a esta información, pues como lo hemos venido haciendo todo el tiempo, puedo colocar console.log de mi persona punto hobbies punto artes. Ya con eso puedo saber si la persona que tengo ahora mismo le gustan las artes. Voy a correr esto y ahí está. Dice que true. Sin ningún problema puedo acceder a un objeto que estaba dentro del mismo que es un objeto. Y así mismo sucesivamente podemos agregar cuantos objetos queramos. Puedo acá colocar otro, dos puntos y acá otra cosa y ponerle otro valor. Y esto no tiene límites ni restricciones. Eso se puede hacer sin ningún problema. ¿Qué pasaría si quisiéramos tener todo de una vez todos los hobbies de Javier de una? Pues simplemente colocamos persona.hobbies y ya con eso podemos acceder en una sola consulta a todos los gustos o todos los hobbies de mi objeto. Ahí está artes true, deportes false, ciencias true, literatura false. Si se fijan, la utilidad de esos objetos es muchísima. Se ha adaptado a un poco de protocolos y métodos para que puedan funcionarse bien. Pero es la mejor manera, literalmente la mejor manera que tenemos de representar a los objetos o almacenar la información. Entonces es muy importante que todas estas cositas ustedes las sepan. Eso era todo por ahora. Gracias por su atención. Gracias a usted. Vale. Se cuidan, nos vemos el jueves. Muchas gracias. Gracias.